Familia, amigos, gracias y paz a ustedes, Dios les guarde. Venimos hoy trabajando la parte final del capítulo 20 del libro de San Juan y vemos, hacer un recuento, como el Señor dice que el primer día de la semana, o sea, el día domingo, el Señor Jesús se le aparece a María Magdalena y le dice que vaya, llame, y ella va y llama a Juan y a Pedro, y ellos vienen. Ellos vienen a revisar la tumba, ¿no? Pero lo más tremendo es que al venir a revisar la tumba, ellos, al no encontrar al Señor, pues ¿qué hacen ellos? Se van. Y así sucede en el ministerio. La gente está ahí, está buscando donde no debe buscar su bendición. Pero siempre el Señor va a ver la actitud o conoce el corazón de cada persona. Y muchas personas se aferran o se amparan a esa parte que el Señor conoce mi corazón. Y por eso hacen las cosas y las acomodan a su gusto, ¿no? Yo le invito a que donde está, hagamos una breve oración. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Espíritu Santo, glorifícate. Que seas tú, Señor, obrando con esta palabra en nuestros corazones. Y tú bendigas a cada persona que vea este mensaje. Amén y amén. Entonces decía que el Señor se le ha aparecido a María, o María fue a la tumba y le contó a Pedro y a Juan que el Señor no estaba, y ellos corrieron hacia la tumba. Pero dice en el versículo 9 que ellos no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí podemos ver que cada uno se fue para su casa. Pero podemos ver que Jesús se aparece a María en el versículo 11. Dice que María estaba llorando en el sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Dice que a la primera persona que se le apareció el Señor fue a María. Según los estudios dice que hubieron 11 apariciones antes de la ascensión al cielo y 3 después de su ascensión, pero creemos, de acuerdo al texto, que pudieron haber habido más apariciones del Señor. Y podemos ver que en este capítulo 20, versículo 11 al 15, que María estaba ahí. Ella estaba buscando entre los muertos la fe, la incredulidad. No sabemos qué es lo que la llevó a ella a estar en el sepulcro. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies del cuerpo, donde ha pues colocado el cuerpo de Jesús. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y aquí podemos ver que empieza nuevamente el diálogo entre Jesús y María. Ella estaba buscando en el cementerio. Claro, las tradiciones nos hacen ir a la iglesia, al cementerio, a llevarle flores a los seres queridos, todo ese tipo de cosas, y es respetable, ¿no? Y aquí María estaba haciendo lo suyo, estaba buscando entre los muertos. Pero lo más tremendo es que ella se le aparecen dos ángeles y no les presta atención. Y usted puede decir: hombre,
¿qué importancia de esto? Al no ver los ángeles, y los ángeles le preguntan por qué lloran, y le llaman la atención, aunque ellos sabían por qué ella estaba llorando. Aquí lo más tremendo es que ella no conoció a Jesús, porque le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde está y yo lo llevaré. Está hablando con el mismo Jesús, pero no lo reconoce. ¿Y por qué pasa esto? Porque ella no creía que Jesús iba a resucitar de los muertos. La incredulidad es ciega y también es muda, como el caso de Zacarías, cuando quedó Isabel embarazada de Juan Bautista. Ella amaba a Jesús, pero su fe no estaba unida a Jesús. Estaba llorando porque lo amaba, pero también porque no creía. Y le pregunta, ¿por qué no ver a Jesús? Usted ha recorrido 11 meses de este 2025 y los años que lleva hasta su vida hoy. Y de pronto Jesús ha estado ahí, pero usted no lo ha reconocido. Porque no ha sabido encontrarlo en la fe, sino por la lógica, por la religión. Y podemos ver de que ella no reconoce a Jesús. Y podríamos preguntarnos cuánto cambia un cuerpo a ser glorificado. En este momento Jesús no había subido al Padre. Y María no ve a Jesús porque ella está viendo las circunstancias, está viendo los problemas, está viendo el abandono, está viviendo la soledad. Aún puede estar viviendo la traición de que alguien que les dijo que los iba a libertar no estaba. Pero ella estaba ahí en agradecimiento a lo que Jesús había hecho por ella. La había libertado de su vida de pecado, pero no podía ver a Jesús todavía. Estaba ahí por el milagro. Y podemos ver que los ángeles le preguntan, aunque ellos sabían cuál era la respuesta, de que María tenía fe. Querían activar su fe hacia Jesús. Pero ella, como solamente estaba preguntando dónde estaba el cuerpo de Jesús, estaba mirando lo físico, las circunstancias, la lógica. Ella no estaba mirando la parte espiritual. Aquí podemos ver que ella esperaba o no esperaba ver a Cristo vivo. Y en su incredulidad no lo reconoció. Entonces tiene que Jesús volver a hablar con ella. Y yo no sé qué está viviendo usted hasta este momento para que Jesús tenga que hablarle nuevamente, para que cambie su vida, para que deje de buscar entre los muertos, porque la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tiene que venir Jesús a través del Espíritu Santo y la Escritura a mostrar nuestra condición. Versículo 16 dice, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella le dijo Raboni, que significa maestro. Aquí, ¿qué hizo Jesús? La llamó por su nombre. Y ella inmediatamente reconoció su voz. Piense usted cuántas veces en situaciones anteriores de su vida, de fracaso, de pérdida, Dios la ha llamado o Dios lo ha llamado. Pero superó ese obstáculo, salió de ese problema, de esa circunstancia y se olvidó de Jesús. Y eso es lo que le pasó a María. Reconoció la voz del Señor cuando la llamó por su nombre. El Antiguo Testamento nos habla de que el Señor llamó a muchas personas por su nombre. Y en nuestra opinión, si el Señor se demorase en regresar y nosotros tuviéramos que morir antes de su venida, si usted libro de Primera Tesalonicenses capítulo 4 va a entender cómo va a ser la venida de Jesucristo y cómo nos va a llamar por nuestro nombre. Dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Y yo creo que en ese momento yo escucharé la voz del Señor cuando Él me llame. Y aún día a día procuro buscar la forma de estar más aferrado al Señor.
no buscándolo en el sepulcro, no buscándolo como María, aferrado a las circunstancias porque él murió. Yo tengo claro y a través de las escrituras que él resucitó. Pero aquí vemos que Jesús le hace una advertencia a María, porque María de la emoción intentó abrazarlo, aferrarse al Señor. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí esa palabra de no tocar significa actomai, que significa aferrarse. Pero él más tarde le dio a los discípulos que lo palparan. Lo podemos ver más adelante. Dice, porque no he subido a mi Padre. Esta es la razón por la que ella no podía tocar a Jesús. Después de ese momento, él sube a Jesús al cielo a presentar su sangre, sus heridas ante el trono de Dios. Y podemos ver que esa sangre transformó el tribunal del juicio en el propiciatorio, en el lugar donde Dios hoy muestra su misericordia. Y esa sangre fue derramada por el pecado suyo y por el mío. Y creemos que esa sangre estará por la eternidad, dando testimonio de que el precio de que Jesús pagó por usted y por mí, por nuestros pecados. Mire lo que dice mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Aquí podemos ver cómo era la relación de Jesús con el Padre. Y a través de creer en Jesús nos convertimos en hijos de Dios es por la fe a través de Cristo. Pero Cristo es un miembro de la Trinidad, el eterno Dios que hizo esta distinción. Y entramos al versículo 18 y 19, donde Jesús se le aparece a sus discípulos. Dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, ese domingo por la noche, estando las puertas cerradas en el lugar donde sus discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, llegó Jesús en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Aquí las puertas estaban trancadas porque ellos querían, por miedo, no quería que las autoridades entraran a buscarlos o los apresaran. Por el miedo, después de la muerte de Jesucristo, ellos se dispersaron, salieron corriendo. Pero aquí se han reunido más por el miedo que por cualquier otra cosa. Pero Jesús hace algo sobrenatural. Atraviesa esas puertas. Y les dice, paz, no temáis. Piense que usted en el momento de la dificultad, en el momento de la aflicción, o en la circunstancia incorrecta que está viviendo, y cuando busca de todo corazón, Él siempre va a traer paz. Y le va a decir, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Pero el mensaje que Jesús tenía era a través de su deidad. Para que usted y yo pudiéramos expresar paz a vosotros. Y esa es la paz que viene de ser justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta paz viene de parte de Dios. Y aquí dice que ellos lo reconocieron. Estos hombres están asustados en ese cuarto y apareció Jesús en su cuerpo glorificado. Sus puertas estaban cerradas. Y por eso podemos entender que cuando el Señor recoja su iglesia, nuestros cuerpos serán transformados para entrar en el cielo. Se lo decía anteriormente. Ojalá tenga la posibilidad usted de leer el primer capítulo, el primer libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 13, donde habla sobre la venida de Jesucristo. Versículo 20. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero podemos ver que su cuerpo ya estaba glorificado, pero tenía las señales en sus manos y en sus pies y en su costado. O sea, igualitico a como lo bajaron de la cruz. ¿Y por qué estarían esas cicatrices ahí? Para recordatorio de ustedes y de mí, y aún en el mismo cielo, de que Jesucristo sufrió la muerte por nosotros. Para así ver lo que dice
en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, para que podamos ser presentados sin mancha y sin defectos delante de Él. También lo invito a que lea ese capítulo de cómo es el llamado y cómo Dios escoge. Él llevó nuestros pecados y esa cicatriz es la advertencia para toda la eternidad. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y aquí no es que Jesús esté repitiendo lo mismo a sí mismo. Y creemos que esta paz es una paz diferente. Fue la paz de la redención, la paz con Dios. La redención ya estaba completa. Y eso lo describe el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, cuando dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Este era el descanso de la redención y la paz que da la redención. Pero había otra paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que da solamente el compañerismo, la unión de aquella persona que hace la voluntad de Dios. Versículo 11 del mismo Mateo 11, 29. Él les dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Aquí ya está hablando es el descanso espiritual. Pero dice que Él también los envió como el Padre los había enviado. Eso el Señor se lo repite porque lo había dicho en Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y usted puede decir, ¿a qué nos envió el Señor? Ahí donde falta de poder entender el propósito de Dios para nuestras vidas y pensamos que solamente venimos, nacemos, crecemos, nos morimos y chao. No, hay un propósito del que tenemos que hacer aquí en esta tierra. De pronto usted es un buen empresario, un buen trabajador, un padre, un buen esposo, pero no pasa más de ahí. No ha cumplido el propósito de Dios. Jesús dice en el versículo 22 de Juan 20, y al decir esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Él nos dice que en el libro de Hechos de los Apóstoles recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí nos dice que Él sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Este es un periodo de la historia, un periodo de transición entre la ley y la gracia. Un intervalo entre la muerte de Jesús, su muerte, su resurrección y el día del Pentecostés. Este fue el tiempo único que cambió la historia del mundo. El Señor les había hablado sobre el Espíritu Santo en Lucas 11, cuando les dijo que tenían que pedir ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero aquí Jesús es el que pide, versículo 11, versículo 13 de Lucas 11. De que ellos tenían que pedir el Espíritu Santo, pero en ningún momento dice que ellos lo pidieron. Dice que estaba hablando especialmente en cuanto al don del Espíritu Santo que el Padre Celestial les daría a aquellos que les pidiesen. Y en Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Aquí está hablando cómo el mismo Jesús va a rogar para que Dios nos dé a nosotros o al creyente al Espíritu Santo. Pero podemos ver que Pedro en una ocasión anterior ha dicho, Jesús, Él era el Cristo. Había entendido un poco el mensaje, entendido el discernimiento espiritual. Pero fue solamente por unos minutos, porque se acuerda que después lo niega. Y después de la cruz, Pedro sale, ¿qué? Corriendo. Pero importante aquí, que cuando Él les dijo recibir el Espíritu Santo, sopló sobre ellos, esos hombres fueron regenerados. La gente puede decir, amar a Jesús, expresar en sus palabras que ama a Jesús, pero no ha recibido el Espíritu Santo, solamente está con el aliento de vida, que ahorita lo veremos más adelante. Y aunque puede expresar amor hacia Jesús, no conoce a Jesús. No conoce sin una religión, no conoce una relación como tal. Hasta este momento,
el Espíritu de Dios no estaba en ellos. Y usted puede encontrar en la Biblia que ahí solamente en la Biblia dice 2 veces sopló. Y la primera parte usted la encuentra en el libro de Génesis cuando dice Dios sopló en la nariz de Adán y le dio aliento de vida. Y aquí en este capítulo de San Juan, Jesús sopla sobre ellos dándole el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que lo sostendría en este intervalo entre la ascensión y la venida del Espíritu Santo en el tiempo del Pentecostés? Dice que el Espíritu Santo vendría en el día del Pentecostés y ellos serían bautizados y unidos al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Cuando una persona recibe al Espíritu Santo, es una persona que empieza a congregarse en una iglesia, a sujetarse a las reglas de Dios. Hoy mucha gente dice, yo no tengo que ir a ninguna iglesia porque el Espíritu Santo es mi guía. Es una mentira. Es una mentira del diablo porque la gente está trabajando en su propio ego y en su propio orgullo. Pero es que yo para eso leo la Biblia, es que para eso yo entiendo la Biblia. Es una gran mentira porque la persona tiene que congregarse para poder avanzar. Y el mismo Señor Jesús lo decía más adelante. Ya que a través de esa unión con el Espíritu Santo, el creyente empieza a buscar a nuevos creyentes y es donde se une y se forma la iglesia de Cristo, versículo 23. Miren lo bonito que dice aquí: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Este versículo es muy importante, pero ha sido mal interpretado. Cuando Cristo ordenó a los discípulos que perdonasen los pecados, no es que ellos pudieran perdonar los pecados. Hoy en día la gente va donde el sacerdote y piensa que con confesarle el pecado al sacerdote es perdonado. Es una mentira. Aquí la función está que solamente el que le pertenece el perdonar los pecados es a través de la sangre de Jesús. Podemos ver que en el libro de los Hechos de los Apóstoles ni en ninguna parte de las epístolas se encuentra de que Pedro o que Juan o que Lucas haya perdonado a alguien sus pecados. Solamente los invitó a proclamar el perdón de pecados. A través de Juan Bautista decía que se arrepintieran y confesaran sus pecados. Aquí ya está mandando a predicarle a usted y a mí que prediquemos sobre el perdón de pecados. Y ese perdón de pecados, aún Dios no puede simplemente perdonar de forma arbitraria los pecados. El perdón de los pecados tiene lugar única y exclusivamente por la sangre de Jesucristo. En la antigüedad, la gente en fe tenía la esperanza y la fe que Jesucristo vendría y que al morir él, o ese Mesías que vendría, que habla de Juan 3, perdón, de Génesis 3, creyendo en él serían salvos. Hoy usted y yo tenemos la escritura para tener una certeza más completa, pero al no leerla, no estudiarla, no encontramos el perdón de Dios, porque creemos más en la lógica y estamos como María, buscando en el lugar equivocado. Estamos buscando entre los muertos. Aquí, para que usted y yo podamos perdonar los pecados de las personas, debemos sencillamente predicar el Evangelio. Es la única obra que podemos hacer. Para que aquel que escuche nuestro mensaje se arrepiente y reconoce que Jesús es Señor y Salvador. Y eso es un hecho maravilloso. Cuando nosotros le predicamos a alguien esa palabra, esa persona cree en la palabra de Dios, es renacido espiritualmente y se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. A quien perdone los pecados, le serán perdonados. Ese hecho recurre a que tenemos que constantemente estar predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Y ese es un privilegio que tenemos usted y yo hoy. Tenemos una gran responsabilidad. Si no le predicamos al mundo el perdón de pecados, no serán perdonados. Porque tenemos que confrontarlos con su pecado a través de la Escritura. Porque el único que rasguye el pecado, el juicio de justicia, ¿quién es? El Espíritu Santo. La gente puede leer la Biblia, pero no la va a entender porque no tienen revelación, porque el Espíritu Santo no está. Y por eso tenemos que predicarles.
del Evangelio. Jesucristo lo dijo, que habían guerras, había violencia, cosas peores, y está sucediendo, pero la gente lo ve como una lógica y no miran a Jesús como el autor y salvador de sus vidas. Y yo le hago una pregunta: ¿qué está haciendo usted de acuerdo a este mensaje? ¿Qué está haciendo usted al respecto de pronto usted huye de compartirle a alguien de que usted es cristiano y guarda silencio? Y puede que se comporte como una persona correcta, con principios y valores, pero le da miedo predicar de que usted es cristiano. Así como los discípulos huyeron para que las autoridades no lo persiguieran, usted puede estar huyendo de su jefe, de sus compañeros de trabajo, en su universidad, en su colegio, y se comporta como ellos para que no lo tilden de religioso y de fanático. Y ahí no estaría predicando el perdón de pecados. Versículo 24. Dice que viene la aparición de Jesús a Tomás. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó, o sea, ese domingo por la noche. Porque Tomás no estaría ahí, porque era una persona solitaria, incrédula, pesimista ante toda situación. Los otros 10 discípulos se reunieron al escuchar de que Jesús había resucitado, y de pronto estaban dialogando, estaban orando. No nos dice qué estaban haciendo en ese momento. Pero cuando llega, Tomás le dice: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en los costados, yo no creeré. Era realmente un hombre escéptico. Tenía la suficientemente evidencia para creer, pero no creyó. O sea, estaba tildando a sus discípulos, a sus hermanos, de mentirosos. Pero es que tenía que tener una relación personal con Jesús. Por más de que yo le predique a usted el Evangelio, y que usted venga a la iglesia o vea este mensaje por las redes, si usted no cree en Jesús, y Él no le da la posibilidad de que usted espiritualmente abra su corazón, va a estar como Tomás. Hasta que no meta el dedo en la llaga, no creeré. Y por eso es que tenemos que compartir la palabra de Dios. Y por eso es importante que nos estemos congregando cada uno en su iglesia, o la iglesia donde dejó de asistir hace tiempo. El escritor de los Hebreos lo expresa de esta manera en Hebreos 10:25. No dejando de congregarse como algunos tienen costumbre. Está hablando de que la gente un día fue a la iglesia y por las circunstancias que sea, dejaron de volver a la iglesia, dejaron de crecer espiritualmente, dejaron de ser personas maduras. Con 2 o 3 versículos que ya se saben, se creen los Pedros, se creen los Juanes, y están equivocados. Versículo 26 y 28. 8 días después, o sea, el siguiente domingo, hace 8 días, digamos que sucedió lo que acabé de predicar, pero hoy, 8 días después, otra vez sus discípulos, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro de aquella casa, y con ellos estaba Tomás. Estaban con las puertas cerradas, y llegó Jesús y les dijo nuevamente: paz a vosotros. Versículo 27. Y le dijo a Tomás, aquí no se dirigió a los 11, sino solamente a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. A veces el Señor tiene que hablarnos fuerte con la palabra. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aquí tengo que decirle a Tomás: pero venga, entonces ¿qué? Métale aquí. ¿Qué es lo que necesita para creer? Usted lleva hoy 11 meses del 2025 y tiene 15, 20, 30, 50, 70 años de vida. ¿Por qué no ha metido los dedos en las llagas del Señor? ¿Por qué no ha vivido la experiencia espiritual para poder conocerle? El Señor le dijo: ven y mete tus manos, tus dedos. Entonces, así Tomás, cuando vio al Señor, dijo: Señor mío y Dios mío. Allá tuvo una revelación y un encuentro diferente con el Señor. Y por eso muchas veces nosotros tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. No es necesario
que pasemos por dificultades, por pruebas, por aflicciones o por necesidades, para conocer al Señor. El Señor llama a cada uno por su nombre. Hay gente que dice hoy en día, si solamente pudiera tocar el borde de su manto sería salvo. Pero el problema está en el corazón del hombre, en su incredulidad. Y al ser su incredulidad, no entienden que Dios va a satisfacer las dudas que hay en sus corazones, que son dudas falsas, y en realidad lo que son puros pretextos. Si yo el otro año me voy a comprometer, voy a empezar a asistir a la iglesia, después del 6 de Reyes del asado, después de las vacaciones empiezo a asistir nuevamente a la iglesia. Hay gente que dice eso, pero se queda ahí en solo pretextos. Hay gente que dice que les es muy difícil creer en la Biblia. Dice que solamente libros de historia. Para otros, la Biblia no es sino un libro moralista. Hay gente que dice, yo no leo la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia le dice su condición. ¿Cuánta gente puede estar en adulterio? Y la Biblia dice, no adulterarás. Y por eso dice que no creen en la Biblia. A otros dice, no robarás. Y por eso dicen que no creen en la Biblia. A otros no mentirás, no matarás. Está hablando de los mandamientos que Dios dejó. Y dice, eso no me interesa. Pero ¿cuántas personas se enfocan solamente en vivir unas vidas moralmente buenas, pero por sus obras no conocerán al Señor, de irán al cielo? Por eso hay que tener en cuenta que tenemos que tener el testimonio que nos deja aquí el Señor a través de Tomás, que hasta que lo vio, dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Usted puede decir Señor mío y Dios mío? Porque para decir esas palabras quiere decir que usted le pertenece a Él. Usted es el siervo de Él. Usted es el Hijo de Dios a través de ¿quién? De la fe del Señor Jesucristo. Señor mío y Dios mío, fueron las palabras de un hombre que fue escéptico, que andó con Jesús 3 años, estuvo con Jesús 3 años, pero no le creía. Y por eso fue la duda de que todos al morir Jesús perdieron la fe. Pero ¿a quién le está apareciendo? A ellos, ¿para qué? Para resucitarlo. Después de resucitado, ellos resucitan porque tienen que morir a sus delitos y pecados para vivir una vida eterna. Y empiezan el ministerio que el Señor les dejó a ellos. Versículo 29. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados que vieron, los que no vieron y creyeron. Imagínense la bendición tan tremenda que hay para nosotros hoy en día, que tenemos las evidencias de la muerte y la resurrección de Cristo, y aún no creemos. Como lo decía la semana pasada, celebramos la Natividad simbólicamente el 24 de diciembre. Celebramos la muerte de Jesús el Viernes Santo. Celebramos la resurrección el domingo de Pascua y nos quedamos ahí, siendo escépticos solamente en la lógica. Versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la clave del Evangelio, mis hermanos. Él no hizo muchas cosas que no se registraron. Él sanó y liberó a muchos enfermos. Aquí Juan no es que está haciendo un libro de historia de Jesús. Está hablando de la resurrección de Jesús. Él ni siquiera quiso escribir lo que los otros evangelios no dijeron. No, él solamente estaba exaltando ¿a quién? Al Señor Jesús. Para que usted y para que yo, y para que yo mismo creamos en que Jesús vino, murió, resucitó, y que tuviéramos vida en su nombre. Por medio de creer, recibimos la vida y somos renacidos espiritualmente. Nos convertimos en hijos de Dios por la fe. Y mis hermanos, aquí concluimos este Evangelio, capítulo 20, la resurrección. Hoy el Señor en el mismo día se le aparece
a, a tres personas nuevamente, a los discípulos, para decirles, aquí estoy, a un incrédulo, más incrédulo que los otros, porque María no creía que Jesús había resucitado. ¿Qué tipo de incredulidad está viviendo usted? ¿Qué tipo de incredulidad está pasando usted en este momento? ¿Una enfermedad? ¿Un cáncer? ¿Una separación? ¿Un divorcio? ¿Hijos en drogas? ¿Y no cree que Jesús puede cambiar esa historia? Porque no lo está mirando a él. Está como María, mirando el sepulcro, mirando la tumba, y no sabe que él resucitó. Y por eso, mi hermano y amigo, es que usted pueda ver y entender de que a través de lo que dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Hoy yo estoy predicando lo que el Señor me mandó a predicar. El orden de la escritura, de que Él vino, murió y resucitó. Se puede morir, vivir y resucitar, pero en Cristo, para que podamos vivir sin mancha delante de Él. Señor y Dios, te damos gracias por esta palabra. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por mostrarnos de que estás aquí, Señor. De que tu presencia es la que nos da descanso. De que tu gozo es nuestra fortaleza. Que tú eres nuestra torre fuerte, nuestro castillo, nuestro refugio, Señor. Por eso, Padre, glorifícate en nuestras vidas. Como dijiste, para que tenga paz en el alma, Señor. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios. Ayúdanos a conocerte, Jesús. Sopla aliento de vida. No, Señor, sopla el Espíritu Santo en nuestro corazón, Señor. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hoy reclamamos, Señor, que nos envíes al Espíritu Santo por la fe en que Jesucristo vino, murió, resucitó. Pon esa fe salvífica para poder reconocerlo, Señor. Yo te lo pido, Rey de Glorias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, nos vemos dentro de 8 días. Dios los bendiga, Dios les guarde. Señor, te damos gracias.